Hola, buenos días. Vamos a empezar un nuevo capítulo, el último capítulo de historia y último capítulo sobre la evolución de Francia. Se trata de la evolución económica, social y cultural de Francia desde 1945. Como subtítulo, un país en profunda mutación. Es lo que vamos a evocar. En introducción, podemos decir que en el momento de su liberación, Francia está muy debilitada a nivel material y moral. Es necesario entonces reconstruirse. En 2019, Francia es la sexta potencia económica mundial, completamente integrada en una economía y una cultura globalizadas. Pues, ¿cómo se produjo la mutación que vivió nuestro país en 70 años? Contestaremos estudiando los cambios y sus consecuencias sucesivamente en los ámbitos económico, social y cultural. Pues hacemos un plan temático. Lo vamos a hacer entonces en 3 momentos. Dentro de cada tema vamos a ver la evolución. Empezamos con la economía, después veremos la sociedad y por fin la cultura. Y para diferenciar estos 3 temas utilizaremos para cada uno un color de la bandera nacional. Empezamos pues con la economía francesa, que vamos a situar entre crecimiento fuerte, recesión, cambios profundos. Es un periodo de gran cambio, y de gran cambio que no son siempre cambios agradables. Son cambios que los franceses sufren. Pero primero tenemos una etapa de recuperación, de modernización, gracias a los 30 gloriosos años. Aquí estamos en el periodo que va de 1945 hasta 1975, más o menos. Y este periodo se conoce por Jean Fourastier como los 30 gloriosos años. Un periodo de excepción, y ya tenemos aquí un gráfico que muestra en qué es un periodo diferente, porque tenemos el fin, 2 periodos aquí, primero el fin de los 30 gloriosos años y observamos un crecimiento anual del Producto Interno Bruto que supera un 5% al año, lo que es mucho. Entonces tenemos un periodo de crecimiento fuerte de la producción de riquezas. Lo que pasa en este periodo, pues tenemos un crecimiento fuerte durante 30 años que alcanza un 5%. Se desarrolla el uso del terrorismo, del Fordismo en la industria, se trata de reconstruir el país. Y un elemento notable de este periodo es que los sueldos crecen, aumentan, entonces los franceses ganan más. Se establece también un estado del bienestar, es decir, que una ayuda de Estado, una ayuda social interviene y aumenta aún más el dinero que tiene una familia francesa para consumir, y además tenemos un trabajo creciente de las mujeres, mejor dicho, una participación más importante de las mujeres en el mercado laboral. Y estos elementos hacen que aumenta mucho el poder adquisitivo. Se multiplica por 2 entre 1953 y 1968, lo que es, por supuesto, mucho. Y este crecimiento del poder adquisitivo hace que la demanda aumenta y entonces, por supuesto, aumenta también la producción que necesita emplear a más personas, lo que permite un poder adquisitivo más importante, una demanda más importante, lo que favorece la actividad. Pero el aumento del poder adquisitivo también favorece la inflación. Hay más dinero en circulación, eso provoca inflación. Durante los 30 grosos años estamos alrededor de un 5% al año, más o menos.
Durante este periodo observamos una intervención importante del Estado. El Estado desempeña un papel notable en la economía de aquella época. Podemos observar desde 1945 un fuerte intervencionismo estatal, es decir, que el Estado es un actor importante de la economía a través de nacionalizaciones. Entonces el Estado se convierte en patrón de empresas, como por ejemplo Renault, que se vuelve una empresa de Estado. El Estado también publica una planificación indicativa. Por supuesto, no se trata de lo mismo que la planificación imperativa que existe en la Unión Soviética, porque la planificación imperativa es la producción cada 5 años de una ley que decide precisamente cuál es la producción de cada fábrica. Aquí no. Aquí el gobierno dice, da consejos, dice, sería interesante que las empresas se instalen en tal o tal zona de Francia. Sería favorable para la economía francesa desarrollar tal o tal sector de producción. Solo es esto. Y además para seguir la evolución de la economía francesa, tener informaciones, aparece el Instituto Nacional de las Estadísticas y de los Estudios Económicos, INSEE, en 1946, que sigue existiendo hoy en día. Además, se asienta el estado del bienestar, l'État-providence, con la seguridad social creada en 1945. Además, el Estado desarrolla las infraestructuras, es decir, que hay una política de grandes obras, por ejemplo, con la construcción de autopistas. En 1974 ya fueron construidos 2.600 kilómetros de autopistas. Además, el Estado favorece, incentiva la investigación y entonces el desarrollo de sectores industriales muy modernos. Es lo que pasa con la energía atómica. El gobierno va a favorecer la capacidad de producción de electricidad nuclear. Tenemos también una investigación en la agronomía, en la industria aeronáutica, por ejemplo, un proyecto muy conocido que existe para mostrar la capacidad científica e industrial de los europeos. Se trata del avión franco-británico Concorde, que está listo para despegar en 1969 y que es el primer avión comercial capaz de superar la velocidad del sonido. Puede volar dos veces la velocidad del sonido y la verdad es que hasta hoy en día es el único avión supersónico comercial. La verdad es que el Estado da su preferencia en cuanto a la energía, al petróleo, en aquella época, porque es muy barato. El Estado favorece el desarrollo de los transportes por coches, de los transportes aéreos, porque los hidrocarburos son baratos y entonces pasan del 18% del consumo energético en 1950 a un 75% en 1973. Así que efectivamente hay una política de uso del petróleo como energía. Cuando hablo de petróleo barato, pues en 1963 podéis ver que el litro de gasolina cuesta menos de un franco francés, significa que cuesta menos de 20 céntimos de euro. Efectivamente, es barato y por eso el gobierno favorece la construcción de autopistas y favorece el transporte por coches. Es también un periodo de modernización, de apertura de la economía francesa.
La industria se moderniza en aquel momento con industrias de vanguardia, la industria del petróleo, la industria química, la industria automóvil, la industria aeronáutica. Es también un periodo en el que la agricultura se moderniza, se mecaniza. Un activo produce para 6 veces más consumidores. Entonces es un cambio notable. Pasamos en 1946 de 5 consumidores a más de 30 en los años 80. Entonces, efectivamente, un activo en la agricultura produce mucho más. El sector terciario crece mucho también. Sector terciario con el desarrollo del comercio, por ejemplo, es el periodo en el que aparecen los supermercados y también los hipermercados, que poco a poco se multiplican y cambian completamente las costumbres de los franceses cuando se trata de consumir. Aquí tenemos una fotografía del primer hipermercado Carrefour en 1963. La verdad es que aparece pequeño hoy en día porque tenemos hipermercados mucho más grandes, pero para aquella época era una forma de revolución. Además, podríamos precisar que con la Comunidad Económica Europea, Francia sale del proteccionismo. Francia tenía una tradición de país proteccionista que con aranceles protege su industria nacional. El mercado común, sin aranceles, con menos aranceles, sustituye poco a poco al imperio colonial como socio privilegiado. Es el momento, de todas formas, de la descolonización y el momento de la construcción europea y de la construcción de un mercado común. Francia tiene que afrontar en una segunda etapa una crisis muy seria. Podemos decir que el impacto fuerte de la crisis del petróleo de 1973 prueba la integración creciente de Francia en la economía mundial. Efectivamente, sufre mucho por esta integración creciente. Este periodo de crisis es un periodo en el que el crecimiento se reduce, pero no es un crecimiento negativo. Lo vemos otra vez con este gráfico en el periodo que sigue los 30 grosos años. Un crecimiento económico se observa, más o menos el 2%. Es menos importante, pero es un crecimiento. Hay que pensar que el crecimiento anterior era un crecimiento excepcional. Ahora tenemos una situación quizás más normal a nivel del aumento de la producción. Sabéis también que este periodo de crisis se caracteriza por un fenómeno que podemos observar aquí. Tenemos dos elementos, el desempleo, el aumento de los precios. En 1980 vemos el resultado de las dos crisis del petróleo. Tenemos un desempleo fuerte, ya que estamos entre 1 millón y 2 millones de desempleados, y tenemos también una inflación fuerte, una inflación que roza el 15% al año, lo que es mucho. Son elementos que nos permiten hablar de esta inflación, un crecimiento económico flojo, limitado, una inflación fuerte, un desempleo fuerte. Estamos en este periodo y en este fenómeno de la estanflación. Aquí tenemos dos gráficos que nos muestran la evolución de la inflación abajo a la izquierda y del desempleo abajo a la derecha. Observamos que en el periodo de crisis, pues primero aumentó mucho la inflación y a partir de los años 80 hay una lucha muy seria del gobierno para eliminar o reducir mucho esta inflación. Es un éxito. En cambio, para el desempleo se nota que todas las políticas no consiguen reducir un paro que
supera el 9% de la población activa y que entonces se ha vuelto un fenómeno más o menos normal y un fenómeno entonces de desempleo de masas. Es un periodo de cambios fuertes, este periodo de crisis, este periodo de dificultades es un periodo de cambio. De todas formas, la crisis es precisamente un momento de cambio. ¿Qué pasa? Pues el viejo mundo industrial en aquel momento desaparece. En el norte Paso de Calais es algo que vemos con la desaparición de toda la industria minera. Se cierran todas las minas de carbón poco a poco en la región. En 1990 se cierran en los dos departamentos las últimas minas. De la misma forma desaparece un tercio de los empleos industriales entre 1974 y 2001 porque se produce una competencia extranjera muy fuerte, sobre todo en sectores tradicionales, como la siderurgia, por ejemplo, la siderurgia china, coreana, japonesa es más barata que la francesa. Entonces hay una competencia dura y también una deslocalización de las actividades, hay también una mecanización y después una robotización que hace que muchos empleos industriales desaparecen. Y la terciarización de la economía continua, es decir, que la producción de servicios se multiplica por 5 entre 1960 y 1995. Entonces, este periodo de crisis es un periodo de dificultades, pero es también un periodo de cambios, de transformaciones. Y la crisis es precisamente adaptarse al cambio. Francia en aquella época entra completamente en una economía globalizada. Es difícil. Francia sufre una balanza comercial en déficit por el precio creciente del petróleo, a pesar del ahorro energético y de la energía nuclear que desarrolla. Además, con la deslocalización industrial, con la competencia de los países emergentes, pues Francia importa mucho y es más difícil exportar por sueldos más altos, por una moneda fuerte, por lo menos a partir del euro. Aquí vemos el déficit del comercio exterior. Observamos que la balanza del comercio, la balanza comercial es siempre una balanza comercial en déficit durante todos los años aquí 80. El problema es que la economía francesa depende cada vez más de los mercados exteriores por la inversión extranjera en Francia, la deslocalización, la creación de actividades en otros países por empresas francesas. Por ejemplo, en 2006 fabricaron más de la mitad de los coches de marca francesa fuera de Francia. Y además, pues Europa es el primer socio económico de Francia. Por ejemplo, el 60% de las exportaciones francesas se hacen hacia la Unión Europea en 2012. Pues Francia se abre, Francia tiene una relación más estrecha con la economía mundial, pero es difícil. Es difícil. El gobierno intenta luchar contra la crisis utilizando diferentes políticas. En eso no voy a insistir porque ya lo vimos un poco en capítulos anteriores, pero el gobierno intenta luchar con política de reflación, es decir, dar poder adquisitivo a la gente y entonces favorecer la actividad y entonces favorecer el empleo. Es lo que hace el gobierno de François Mitterrand y de Pierre Mauroy en 1981, pero es una política que fracasa con un déficit comercial creciente, con devaluaciones. Entonces el mismo gobierno socialista
tendrá, pues el mismo no, la realidad, otro gobierno socialista tendrá que pasar a una política de austeridad, es decir, reducir los sueldos o congelar los sueldos, congelar los precios para limitar el poder adquisitivo de la gente y entonces también limitar la inflación. El problema es que esta política de austeridad puede, efectivamente, logra reducir la inflación, pero no el paro. El paro sigue aumentando. El gobierno abandona el dirigismo en aquella época, es decir, que el gobierno controla menos elementos de la economía. Por ejemplo, el control de cambio desaparece. El control de cambio significa que se limitaba la cantidad de dinero que los turistas franceses podían llevar a otros países. No había libertad en la cantidad de dinero que se podía sacar del territorio francés. Había también un control de los precios, es decir, que había precios limitados. Por ejemplo, el precio del pan no se podía superar cierto precio al vender el pan, por ejemplo. Bueno, eso desaparece en 1986 porque se considera que es mejor dejar paso a la libre competencia. El problema es que en paralelo las exacciones obligatorias, es decir, los impuestos, las tasas, las cotizaciones sociales, aumentan y llegamos a niveles altos. En 1999 llegamos al 45% del Producto Interno Bruto, lo que es mucho. Pues Francia tiene que reaccionar frente a la crisis, que es un periodo de dificultades, pero también un periodo de cambios profundos en la política del gobierno, pero también en la organización de la economía, en los sectores económicos de Francia que se desarrollan o que desaparecen. Efectivamente, Francia conoce un cambio profundo en los 32 años, tanto como durante el periodo de crisis, es una mutación del trabajo. Es una mutación del trabajo. El sector laboral cambia mucho en los dos periodos. Vamos a ver en qué medida cambia efectivamente el mundo laboral. Primero podemos observar que hay más activos. La población activa, es decir, la población que tiene un trabajo, que tiene un empleo o que busca un empleo, entonces los desempleados hacen parte de los activos. Entonces la población activa es más numerosa, lo vemos aquí. Entre 1975 y 2009 el aumento es notable. Estábamos debajo de 23 millones de activos y superamos en 2009 los 28 millones. Mientras tanto, el número de empleos aumenta también, pero se nota que aumenta menos y por eso tenemos este desempleo permanente, por la diferencia permanente entre el número de activos que aumenta más rápidamente que el número de empleos. Lo que explica el aumento de la población activa es la llegada de la generación del baby boom. Después de la Segunda Guerra Mundial hay más niños y entonces después se convierten en adultos que trabajan y que son más numerosos. Hay también otro fenómeno, es la feminización de la población activa. Hay más mujeres en la población activa, es lo que vemos en este gráfico. Observamos la columna de las mujeres que en naranja que aumenta. Observamos también que la tasa de actividad de los hombres disminuye. Eso no tiene nada que ver con el desempleo, ya que lo sabéis, los desempleados hacen parte de la población activa. Lo que explica esta disminución es el aumento del tiempo de estudios y también la reducción
del tiempo de trabajo, con una jubilación que interviene a una edad más temprana. Tenemos también como evolución una vida activa pues más corta, más estudios, una jubilación más precoz. Tenemos también un tiempo anual de trabajo más limitado, con menos horas semanales de trabajo y más vacaciones. Y tenemos también otra evolución notable, es que hay cada vez más empleados. Hay cada vez más empleados que se benefician de mejores condiciones de vida y de protección social, y hay cada vez menos trabajadores independientes, comerciantes, artesanos, que sufren más por la coyuntura. Pues se nota hoy en día con el confinamiento, es un periodo difícil para comerciantes o para artesanos, es evidente. Entonces tenemos en Francia cada vez más empleados. Pasamos en 1954 del 65% de la población activa al 89% en 2005. Bueno, estas son evoluciones importantes. Tenemos también otra evolución, es algo que hemos evocado rápidamente hablando de la crisis. Tenemos cambios profundos en la estructura ocupacional de la población activa. El gráfico aquí presenta esta evolución. Tenemos, ya lo sabéis, tres sectores económicos. El sector primario, que reúne las actividades que explotan las riquezas naturales. Se trata de agricultura, ganadería, minería, pesca, explotación del bosque. En este sector primario se nota hay menos activos, hay cada vez menos activos. Hay una disminución fuerte del porcentaje de la población activa en este sector. Pasamos del tercio de los activos a algo como el 3% de la población activa. ¿Cómo explicarlo? Pues la agricultura, la ganadería ya no son actividades artesanales, es algo más especializado, quizás más industrial, mucho más mecanizado. Podemos notar también que en este sector primario a veces para ganarse la vida hay que acumular con otro empleo, es lo que pasa en la montaña, por ejemplo, trabajo en el sector primario, ganadería, por ejemplo, pero también en el turismo. Tenemos también familias en las que el marido, por ejemplo, trabaja en el sector primario como agricultor, mientras que su esposa, por ejemplo, trabaja, no sé, en el sector terciario para garantizar un poder adquisitivo, para garantizar ingresos, pase lo que pase, a la familia. Tenemos también un sector secundario, cuidado, secundario, no secundario. El sector secundario es el sector de la producción, de la fabricación de objetos y edificios. Entonces se trata de industria y vivienda, trabajos públicos. Aquí lo que pasa, lo vemos, es que en un primer momento aumenta la parte de la población activa, se acerca mucho a los 40% de la población activa y después se reduce. ¿Cómo explicarlo? Pues lo que pasa es que en un primer momento, sobre todo durante los 30 grosos años, tenemos muchos obreros no cualificados, empleados en empresas que utilizan terrorismo y Fordismo. Entonces hace falta mucha mano de obra y después con la mecanización, con la robotización, se reduce mucho. El sector terciario, el sector de los servicios, en cuanto a él, aumenta mucho, podemos decir que se dispara, ya que pasamos de un tercio de la población activa al 75%. Es el sector de los servicios, pues educación, sanidad, comercio, seguros, bancos, transportes, turismo, todo eso crece. Hay también un fenómeno un poco especial, es la tercerización.
no es lo mismo que la terciarización. La terciarización es que la población activa está cada vez más presente en el sector terciario. La tercerización significa que una empresa industrial, por ejemplo, ya no tiene empleados, por ejemplo, en el sector de la limpieza, de la gestión, de la administración. Es decir, que antes una empresa industrial tenía muchos empleados que no producían objetos, pero que, como lo decía, por ejemplo, limpiaban los edificios de la planta industrial. Pues la tercerización es una empresa industrial que delega actividades secundarias para ella, como la limpieza, a otra sociedad, a otra empresa especializada. Entonces, una parte de los empleados del sector secundario pasan al sector terciario. La limpieza, antes las personas que limpiaban, por ejemplo, la fábrica o las oficinas, estaban en una empresa industrial, entonces parte de la población activa industrial, y ahora pues son empleados de otra empresa especializada en limpieza y entonces pertenecen al sector terciario. Este sector, de todas formas, crece mucho. Otro cambio que observamos, pues aquí tenemos un gráfico interesante que muestra la evolución de las profesiones y categorías sociales, además muestra también la evolución de las dichas categorías. ¿Qué aprendemos con este gráfico? Bueno, observamos categorías que disminuyen en porcentaje de la población activa. Los obreros, pues primero aumentan y después disminuyen, es lo que acabamos de ver con los cambios en el sector secundario. Observamos también que los propietarios de explotaciones agrícolas o también los empresarios de la industria y del comercio disminuyen. Es lo que dijimos, la población activa se compone mucho más de asalariados, hay menos independientes, lo vemos aquí. Observamos también que el número de obreros agrícolas disminuye. Es normal, ya que el sector primario es menos importante en porcentaje en la población activa. Pero vemos también profesiones liberales, por ejemplo, vemos también la proporción de empleados que aumenta y eso pues confirma lo que dijimos, más asalariados, más empleados, pero también el aumento de las actividades terciarias y también el crecimiento de las clases medias, porque aquí tenemos las actividades que caracterizan las clases medias en la sociedad. Entonces, este cuadro muestra evoluciones profundas en el mundo laboral. Pero el aspecto, por supuesto, negativo de la evolución es que crecen las desigualdades, aparecen nuevas desigualdades. Hasta en el periodo de los 30 grosos años había desigualdades económicas y sociales, pero con la crisis los empleos se vuelven más precarios. Hoy en día la mayoría de los contratos son temporarios, es decir, que hay contratos de duración determinada, pues contratos entonces temporales, un contrato de un año, un contrato de 2 meses, por ejemplo, y no un contrato de duración indeterminada. Tenemos también contratos a tiempo parcial, es decir, durante una parte de la semana o por la mañana y no por la tarde o lo contrario. Y tenemos también contratos provisionales, es decir, que cuando un empleado se vuelve enfermo, hace falta una persona para sustituir a este empleado y entonces se firma un contrato provisional durante el tiempo de la enfermedad del empleado que sustituir. Y estos empleados más precarios son empleados que van a tener sobre todo mujeres, jóvenes,
extranjeros y obreros sin cualificación. Y efectivamente tenemos desigualdades que aumentan, tenemos categorías que van a sufrir más de la crisis. El estado de bienestar intenta luchar contra esta nueva pobreza que aparece, contra lo que llamamos la exclusión social. Y, por ejemplo, fue creado en 1988 lo que llamamos RMI, Renta Mínima de Inserción, sustituida por la Renta de Solidaridad Activa en 2009, y en 2000 aparece también la cobertura sanitaria universal. Entonces, el gobierno francés intenta, a través del estado del bienestar, limitar las dificultades de estas categorías sociales menos favorecidas, pero se nota en este gráfico que el número de personas que se benefician de aquí la renta mínima de inserción aumenta, ya que efectivamente observamos desigualdades crecientes, categorías que más o menos encuentran empleo y tienen un poder adquisitivo correcto, pero también categorías que van a cobrar poco y además en situación de empleos precarios. El paro en Francia desde 1975 es interesante porque nos permite ver qué categorías sufren más. Vemos aquí las desigualdades. Podemos primero observar la tasa global de paro en Francia. Observamos que después de los 30 gloriosos años estamos saliendo del pleno empleo para llegar más o menos a una media del 9% de desempleo global. Eso es importante porque así podemos comparar esta tasa global con la tasa de las diferentes categorías. Observamos, por ejemplo, que los hombres sufren más el desempleo que las mujeres. Los hombres están por debajo de la media de la tasa global, mientras que las mujeres están por encima. Observamos también que los más jóvenes sufren mucho el desempleo, mucho más que las personas de 25 a 49 años, y que las personas entre 50 años y más. Pero notamos que este desempleo aumentó mucho, ya que ahora en la industria pues, se considera que a partir de 50 años un empleado es menos útil. Y notamos también la tasa de desempleo para personas que están en el paro durante más de un año, más de 2 años. Y aquí notamos tasas importantes de paro. Lo que pasa es que los que no tienen cualificación tienen muchas dificultades para encontrar un empleo. Y entonces se quedan mucho más tiempo en el paro. Bueno, con esto tenemos una visión global de la evolución económica, un país que pasó por un periodo de crecimiento excepcional e importante, un periodo después de crisis, que es un periodo de dificultades, pero también un periodo de modernización, de transformación y de desigualdades crecientes. En la lección que viene hablaremos de los profundos cambios sociales, pero eso es otra historia. Se acabó la misa por hoy.